Estimados amigos, estamos con ustedes nuevamente en esta segunda edición de Noticias cuando son pues las 12:01 del mediodía aquí en España, una hora más en Israel, que por tanto serán la 1:01, las 13:01. Bienvenidos a Labranza TV, informamos con devoción por la verdad y queremos contar las noticias como usted las contaría. Dicho esto, un fuerte abrazo para todos ustedes y vamos a entrar directamente con los titulares, después con las actualizaciones y después el análisis, que ese es el programa que solemos tener a esta hora del día. Así que adelante con los titulares. Mire, lo primero, periodistas extranjeros intensifican su presión para acceder a Gaza y expresan el temor por sus colegas hambrientos. Pobrecillos, ¿verdad? Están hambrientos sus colegas. Es lo que dicen, que están hambrientos sus colegas. Sus colegas son los de Hamás. El título que hemos puesto hace referencia, no a los periodistas extranjeros, no. Hace referencia, mírelo usted, los colegas de Hamás quieren, ¿qué quieren? Bueno, pues quieren entrar en Gaza. Lo que quieren los colegas de Hamás. Estamos a día 30 de julio. El día 663 de este ciclo de victoria y seguimos manteniendo nuestra petición, rezo y oración. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Ese es el primer titular y a lo que hacemos ya continua referencia. Seguimos con los titulares y vamos a ver lo que nos da de sí el Reino Unido. El Reino Unido, mire usted lo que dice el Reino Unido. Reconocer al Estado palestino no es una recompensa para la vil organización terrorista de Hamás. ¿Es que se cree que puede engañar a alguien con estas palabras? ¿Es que se cree el Reino Unido que va a engañar a Israel, que es a quien quiere engañar? Claro, a nosotros nos podría engañar, pero a Israel, le va a engañar a Israel, diciendo que reconocer el Estado palestino no es una recompensa para Hamás. Oiga, eso sí que es una vileza decirlo. Incluso decirlo ya es una vileza. Pues claro que lo que quiere es reconocer el Estado palestino para ayudar a que se forme un Estado palestino, ayudar a Hamás. ¿Para qué? Pues para que desaparezca el Estado de Israel, porque no quieren dos estados, lo que quieren es, no quieren la solución de los dos estados, sino lo que quieren es la aniquilación de un Estado. Y como nada más hay uno, ¿cuál es? El Estado de Israel. Pues seguimos con los titulares de prensa y nos acercamos ahora, también nos salimos del Reino Unido, nos juntamos con Francia, hemos hecho el puente, ese puente variable, entre otros, que hay los que quieren atacar a Israel y reconocer al Estado palestino, porque mire, cuando se hable de atacar a Israel, es simplemente decir, reconocer el Estado palestino. Es un ataque frontal contra Israel. Dice Reino Unido y Francia, entre otros muchos, que en septiembre quieren reconocer ese Estado palestino, a menos, está en la presión, ¿no? A menos que Israel ponga fin, ¿a qué? Ponga fin a la guerra de Gaza. Pero esta gente, ¿dónde están viviendo? ¿En dónde viven? ¿En la Luna, en Marte, en miércoles, en jueves, en viernes? ¿Dónde viven? Dice que se comprometa con la paz. Pero ¿qué forma de hablar es esta de Francia e Inglaterra y el resto de países? Que se compromete Israel con la paz. Oiga, que se comprometan el resto del mundo con la paz. Aunque ya saben ustedes que la paz del mundo no es la paz que nosotros conocemos y que, por supuesto, sí que conoce Israel. Francia reconocerá con esa cara que tiene, se la voy a poner en pantalla porque es que yo creo que eso se necesita verlo de cerca. Mire lo que dice Francia, que va a reconocer el Estado palestino. Lo dice el señor Macron con esta cara de amistad y confianza. Dan ganas de, pues de darle un beso en la mejilla, diciendo, pero qué majo que eres. Mire usted, esto Francia está a un nivel... Bueno, pues a lo mejor sí que tiene razón, va a haber dos estados, a lo mejor sí que tiene razón el señor señor Macron, a lo mejor lo tiene, porque va a ser en la misma Francia, claro, eso, a ese sí. Ahí sí que puede ser que se reconozca el Estado palestino y que Francia tenga, por supuesto, en su territorio esa situación. Alerta de tsunami ya se ha dado esta mañana a primeras horas, a medianoche casi, un poquito después. Un terremoto de magnitud 8.8 en el lejano oriente de Rusia ha provocado un tsunami y se ha ordenado la evacuación de Japón y de Hawái. Tenemos algunas imágenes que vamos a compartirlas después cuando hagamos las actualizaciones, pero lo recordamos y lo tenemos en mente. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, el egipcio y de Egipto, claro, del Cairo, dice que capacita, atención a este dato, dice que
el Cairo está capacitando, en otras palabras, Egipto, la capital, está capacitando a cientos de palestinos para trabajos de seguridad en la Gaza de la posguerra. Esto lo dice Egipto, que se cree que va a comer un trozo del pastel. Y ya se le ha indigestado ya. Ya se le ha indigestado porque, como ustedes saben, Egipto está en una situación paupérrima. Europa proscrita, en el cielo estás, maldita. Sí, es así. ¿Qué quiere que le diga yo? No lo puedo decir de otra manera. La Europa está proscrita. No puede entrar al cielo. Proscrita es imposibilidad de entrar a una zona. Alejado. Exiliada. Está exiliada del cielo por las continuas maldiciones que hace contra Israel. Europa, mire, ¿recuerdan que hablamos hace 2 días de esto? Bueno, pues han hecho una propuesta de la Unión Europea para suspender la financiación de un startup a Israel y resulta que no ha alcanzado la mayoría. O sea, se han quedado con el caramelo lejos de gustarlo. Europa no ha podido ponerse de acuerdo en alcanzar ese daño que querían hacer a Israel. Así que lo sentimos, amigos europeos, pero se han quedado un poco feos por haber hecho lo que han hecho. Seguimos. El primer ministro, señor Netanyahu, ha confirmado que jamás se obstina en bloquear el acuerdo sobre rehenes, mientras que ya lo estamos diciendo varias veces, se evalúa anexar Gaza. Esta es información de las últimas horas. No digo de última hora, sino de las últimas horas. Recuerde que ya en su momento, esto es el día 25, hoy es día 30. Hace 5 días ya que el señor Netanyahu dijo que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para atraer, mejor dicho, a los rehenes a casa. Entre las opciones alternativas, evidentemente que está esta opción que tenemos en pantalla, anexarse Gaza. Esa es una opción alternativa lógica, porque si no, la situación se pone muy complicada para Israel. Además, recuerden que la narrativa de hambruna de Hamás es una táctica utilizada en las conversaciones sobre los rehenes y además tenemos 2 informaciones más. La mayoría de los camiones, recuerden, de Egipto, esto fue el día de ayer, de Egipto a Gaza, que están los egipcios muy cariñosos con los gazatíes, les han saqueado. Han saqueado los camiones, los han arrasado, le han quitado. Hay un vídeo también de esto que os lo vamos a poner. Eso es el primer día de las pausas humanitarias. O sea que Egipto está al borde del abismo. Y por último, este vídeo, que después, insisto, se lo vamos a poner, se publica, las FDI han publicado un vídeo según el cual se muestra a los terroristas de Hamás saqueando ayuda humanitaria en Gaza. Esto es las últimas informaciones que le podemos compartir. Vamos a empezar a hablar un poquito del tema. También se lo voy a poner en pantalla, si puedo ponerlo así, sí, para que tengamos una referencia, mientras le pongo las imágenes. Las imágenes que ven ustedes en pantalla, aquí, según lo ven ustedes a mano izquierda, son referencia de lo que se está haciendo lo que se está llevando a cabo y lo que va a pasar en el tsunami. Un terremoto de magnitud 8.8 en el lejano oriente de Rusia, y he visto algunos vídeos sorprendentes de los cuales tenemos una referencia en este momento y vamos a ir viendo algo más a lo largo del día. Estas son las primeras imágenes que estamos compartiendo de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Ha provocado un tsunami y se ha ordenado la evacuación tanto en Japón como en Hawái. Ya nosotros, no lo digo en broma, lo digo en serio, que pensábamos ir un día a Hawái. No sé si vamos a tener oportunidad como sigan las situaciones así. Imágenes que se están compartiendo en las redes sociales en las cuales se puede ver pues las catastróficas consecuencias que aún todavía no ha llegado a su culmen. Todavía no ha sido el máximo. Todavía vamos a ver muchas escenas, yo digo, terroríficas a lo largo de este día, a lo largo del día siguiente. Un terremoto de magnitud 8 ha sacudido la península de Kamchatka, espero que lo pronuncie bien, en el extremo oriente de Rusia, dañando edificios, generando un tsunami de hasta lo menos se habla de 4 metros o 13 pies de altura, que provocó alertas y evacuaciones que se han extendido por todo el Océano Pacífico. La información viene acerca de las 7 de la mañana, cuando se estaban recogiendo estos datos.
en el tiempo que estamos aquí y a lo largo del día, sobre todo, vamos a tener más información, más imágenes que nos van a dejar la referencia de lo que está pasando. Varias personas de momento, y digo de momento, han resultado heridas en la remota región rusa, mientras que gran parte, lo vamos a poner otra vez, me parece que lo podemos tener en pantalla, permítame un segundo, estoy en la cuenta 2, creo que sí, lo podemos poner, ahí estamos. Este es el vídeo que le voy a poner en bucle para que se nos vaya presentando. Ahí está. Mire usted, el terremoto ha sido hoy, dicen, bueno, primeramente estaba diciéndole que había varias personas heridas, mientras que gran parte de la costa oriental de Japón, devastada, está por un poderoso terremoto y tsunami como fue el del 2011, pues ha recibido órdenes de evacuación. Todavía, insisto, las primeras imágenes que estamos recibiendo no son determinantes en cuanto a qué ha pasado, pero lo que se espera que suceda todavía y que está sucediendo, pues todavía es imprevisible y se está comentando, se está publicando. Es muy probable que tengamos alguna información dentro del tiempo que estemos aquí, y si no, ya le digo, esta tarde, a lo largo del programa de por la tarde, vamos a tener no solamente imágenes, sino una explicación y un avance y un análisis del por qué está pasando esto, qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar. Eso es como hacemos aquí los análisis. El terremoto de hoy se dice que ha sido el más grave y el más fuerte en décadas de temblores, según el gobernador de la provincia en Rusia, en Kamchatka, en un vídeo publicado en una aplicación de mensajería. El servicio geofísico informa que el terremoto más fuerte ha sido el más fuerte desde 1952, que acaba de ocurrir en esa zona sísmica. La magnitud del evento, se esperan, por tanto, fuertes réplicas que incluso pueden llegar a los 7,5 grados. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha dicho que el terremoto fue superficial, fíjese, superficial, a una profundidad de 13 kilómetros, aproximadamente unas 12 millas, y tuvo su epicentro a 119 kilómetros o 74 millas al este y de esta ciudad de Petropavlovsk, si no me confundo, una ciudad que tiene aproximadamente 165.000 habitantes. La agencia también meteorológica de Japón dice que esperan olas de tsunami de hasta 3 metros 10 pies y que alcancen amplias zonas costeras a partir de una cierta hora del día, que estamos en ello. Suenan las alarmas de tsunami en las ciudades costeras, en la costa del Pacífico y Japón, y las autoridades instan a las personas a buscar zonas más seguras y más altas. Insisto que lo más probable es que tengamos más información. Le iba a poner en la pantalla y se la voy a poner para que lo vean. Terremoto magnitud 8.8 en el lejano oriente de Rusia. Provoca ese tsunami y ordena la evacuación de Japón y de Hawái. Estas son las imágenes, y también ahora quisiera compartirles, en el tiempo que nos resta, es sobre el tema que nos tiene en pantalla, lo pongo ahora mismo, que es el tema de la prensa en pánico. Sí, la prensa, los pres, no digo los presos, digo los pres, aunque estás presos de sus palabras, de sus malas palabras. Colegas de Hamás quieren entrar en Gaza. Esa es la información que le vamos a poner, y permítame que también le vuelva a poner un titular en pantalla, porque me parece que es interesante ver lo que están diciendo. Mire, los periodistas, les voy a poner primeramente, ahí está el dato, periodistas los llaman extranjeros, claro, extranjeros. Los de Israel no, Israel no, son extranjeros. Intensifican su presión para acceder a Gaza y expresan su temor por sus colegas hambrientos. Qué pena, ¿verdad? Los colegas hambrientos de Hamás. Aquí están sus otros colegas, que están rellenitos, por cierto, pero que están preocupados, muy preocupados, por lo que pueda pasar a sus colegas de Gaza. Mire, los medios internacionales, aún excluidos de la franja de Gaza, ¿qué quieren? ¿Que lo dejen entrar? Pues yo les diría, de verdad, se lo digo cariñosamente, al señor Netanyahu, que los deje entrar. Sí, que los deje entrar. Que lo deje pasar a Gaza, que le abra la puerta, así es muy sencillo, es una vallita ahí
Ya lo que hicieron, la destrucción que hicieron los de Hamás el 7 de octubre, pues fue muy fácil, en el sentido de que accedieron sin problemas, pues mucho más ahora para entrar. Que les dejen pasar a los periodistas, a los de Press, que los dejen pasar a Gaza. Eso sí, que los dejen pasar por su cuenta y riesgo. ¿O no pretenderán que vaya las fuerzas de defensa de Israel alrededor de ellos, librándoles de los disparos de Hamás? ¿Es lo que pretenden? Pues oiga, eso no va a pasar. Estos tipos lo que están haciendo es publicidad terrorífica, de la que hacen siempre, para atacar a Israel. Lo que están diciendo es que sus colegas de Hamás, que son terroristas, los colegas de Hamás, que son terroristas, y estos van por la misma línea, dice que están pasando hambre. Claro, hambre de verdad. Digo de la verdad, porque no hay día que no insulten a la mente más normal y lógica del ser humano, diciendo las barbaridades que dicen contra Israel. Por tanto, esta es una actuación más en esa guerra mediática contra Israel. Hay una guerra mediática contra Israel ineludible. O sea, no es una opinión, no es un análisis, es una descripción de la realidad. Ineludible es esta guerra. Y están los tipos por todos los sitios intentando dañar a Israel. Ya he dicho dos cosas. Una, que les dejen entrar a Gaza. Por favor, señor Netanyahu, si usted me escucha en algún momento, o alguien de su equipo, dígale que ha dicho don José que por favor que les deje pasar a Gaza. Y dos, que lo primero que tienen que hacer para salir es traer una entrevista con los secuestrados. Si entran, que entren. Y por su cuenta y riesgo, desde luego, no vamos ahí a poner el ejército de Israel a disposición de los periodistas para que hagan fotos a los niños y a las paredes y a los edificios. Que vayan a ver a los secuestrados, que son los que están ahí en situación terrible, que se metan en el campo de concentración de Gaza subterráneo que tiene Hamás y que hagan entrevistas a los secuestrados. Secuestrados que se les quiere definir en algunos de los casos como prisioneros de guerra, Se les quiere definir como prisioneros de guerra porque eso implicaría la victoria primeramente sobre Hamás para después aplicar el concepto de prisionero de guerra. O sea que lo prioritario sería vencer a Hamás. Y es que tiene todo el sentido también, se lo digo. No tiene sentido que se hable de liberar a los rehenes sin antes no se vence a Hamás. No puede haber esa liberación si no primeramente se contiene al mal, y el mal está representado por Hamás. Por tanto, la victoria primera tiene que ser sobre Hamás, y la consecuencia de la victoria será la liberación, y la consecuencia de la liberación será la próxima justicia. Va a haber un juicio al estilo de Nuremberg sobre Gaza, sobre los dirigentes de Gaza y todos aquellos que hicieron atrocidades continuamente contra el pueblo de Israel. Mira, la cuestión de que está sucediendo sobre el terreno en la Franja de Gaza es más importante que nunca. Por eso le digo que por favor que los dejen pasar, que vayan solitos con su propio equipo de seguridad, que lo paguen ellos, claro, si quieren información, el que quiere información que la pague. Bueno, que la paguen, que lleven su equipo de seguridad, sus cámaras, pero insisto, que Israel les permita salir después, claro que sí, que les permita salir, pero siempre que muestren que han entrevistado a los secuestrados. ¿Qué le parece la idea? Porque claro, lo que no se puede hacer es ir a Gaza, hacer un tour para acusar a Israel. Pues oiga, si va a hacer un tour, a lo menos que el tour incluya la visita preceptiva a los secuestrados que están en cámaras de tortura. Sí, como se lo digo. Y esto suena terrible decirlo, ¿verdad? Claro que es terrible. Es doloroso, y sobre todo para las propias familias de los secuestrados que están sufriendo lo que no se puede decir. Están sufriendo increíble, pero también están sufriendo, insisto, las familias de los soldados, que sus hijos de jóvenes también están muriendo por liberar a los secuestrados, de los cuales hay 50 todavía, cuando estamos en el día 663 de esta guerra. Han pasado 663 días desde el 7 de octubre del 2023. Estamos hoy a 30 de julio del 2025. Por tanto, han pasado 663 días. Antes de que llegue al día 700, los 50 rehenes que están en las manos de Hamás, de los cuales se supone que 20 estén vivos, se supone, y el resto son los cuerpos que también han secuestrado y enterrado en los túneles o quién sabe dónde están.
eso va a cambiar antes de que llegue el día 700. Por eso estamos hablando en el canal constantemente, permítame si veo una referencia de última hora, estamos hablando constantemente de activar el modo fe. ¿Activar el modo fe para qué? Pues para que veamos la victoria de Israel, porque no puede haber liberación de rehenes sin la previa victoria. Es que es ineludible. ¿Cómo se liberaron los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial? Pues porque se venció a los nazis, punto y aparte. Y los que no se les venció salieron corriendo antes de que llegaran los aliados o Rusia o Estados Unidos, que fueron los que entraron en los campos de concentración, previo que habían huido los que pudieron huir y habían dejado en la muerte a miles y miles de personas. Eso no va a ocurrir ahora, pero eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que Gaza es un campo de concentración de Hamás en túneles. Y por tanto, lo que está diciendo Israel es que si no hay liberación de túneles, de los secuestrados en los túneles, si no se sabe dónde están en los túneles los secuestrados, la guerra no puede terminar bajo ningún concepto. Lo que quiere Hamás y lo que quiere Europa y lo que quiere la ONU es que Israel salga de Gaza, que siga teniendo el control Hamás de la zona y que devuelva a los secuestrados cuando, perdóneme la expresión, perdóneme por favor, cuando les dé la gana a los terroristas. Y eso no va a pasar. Eso ya digo que no va a pasar antes de que llegue el día 700 de esta terrible guerra que Israel no empezó, pero que sí la va a terminar. Antes de que llegue ese tiempo, la liberación va a ser efectiva, la victoria va a ser efectiva. Y eso es lo que se está dilucidando en estas horas. Por eso la presión de la prensa, la presión de la ONU, la presión de Francia, la presión de Inglaterra, la presión del mundo árabe, todo el mundo contra Israel. Menos nosotros, que somos la retaguardia espiritual de las FDI. No se le olvide la responsabilidad que tenemos. Si usted está compartiendo la responsabilidad que tenemos, siga bendiciendo a Israel. Aquí nosotros no tenemos prensa que nos vaya a Gaza o a otros sitios a que nos cuente las cosas. No tenemos corresponsales, no tenemos. Labranza TV no tiene corresponsales. Lo que tiene son corresponsables. Usted y yo somos corresponsables de decir la verdad y de compartirla y de expresarla y de contarla y de llenarla por todos los sitios, como está escrito, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra responsabilidad y como retaguardia espiritual estamos comprometidos a ello. Mire, ya dicen que lo que está sucediendo en Gaza, en el terreno, es de máxima importancia, evidentemente. Dice, ya que las decisiones políticas importantes se basan en imágenes y en relatos de una hambruna inexistente. Ya le digo que es inexistente, pero se está jugando con la terrible política de las imágenes engañosas, trucadas, y las que no son trucadas, lo que no son es de ahora. Son como esa imagen que vimos ayer de una madre con sus dos niños, uno de ellos en situación esquelética y el otro normal y corriente, hasta gordito si me apura. ¿Por qué si era su hermano está en la misma situación? Porque tenía una enfermedad, y digo tenía porque se trasladó hace ya tiempo fuera de Gaza, una enfermedad no relacionada con el hambre, y por tanto se está jugando con esa imagen sin ser relacionada, insisto, con el hambre. El hermanito en algunas imágenes se le ha borrado de la imagen para que, claro, no se haga esa comparación. Hombre, está el niño en esquelético por un lado y vemos a su hermano que está rellenito y la mamá que está igualmente en la misma situación. ¿Aquí pasa algo raro? Sí, lo raro es que los titulares de la prensa, los medios de comunicación, lo que antes le he puesto en pantalla y que se vuelva a poner, estos tipos que se llaman press y lo que intentan es presionar a Israel. Lo que están haciendo. ¿Se creen que lo van a conseguir? Están perdidos y les quedan pocos días para saberlo. Mire, lo que está pasando en el mundo es muy fuerte, pero no se crea que es casualidad. No se crea alguien que bueno, esto forma parte de lo que pasa todos los días, la historia. Esto no es nada casual, tiene una causa, y esa causa esta tarde la vamos a hablar, si el cielo lo permite, con todos ustedes. Le preparo para el programa de después. Mire, están hablando de hambre masiva, de tiroteos mortales en los centros de ayuda, pero en una pregunta cada vez más difícil de responder, ya que los medios internacionales dicen que como no pueden estar allí y que están excluidos, que no pueden decir más que lo que les dicen los de adentro. Por eso le estoy diciendo, oiga, por favor, déjenlos pasar.
por favor, déjelos pasar. Pero que ya le digo, con su propia guardia de seguridad, ¿eh? Nada de ocupar soldados de Israel que tienen que defender la vida de sus ciudadanos. Y insisto, que les dejen salir siempre y que pongan una entrevista con los secuestrados. Entonces, que salgan de Gaza. Mientras tanto, que se queden allí, que han querido entrar. Las acusaciones y contraacusaciones sobre tiroteos fatales en los sitios de distribución y ayuda y cerca de ellos solo han contribuido a una avalancha de narrativa contra Israel, que no se puede verificar. Aquí el asunto es muy sencillo. Cuando Hamás puede hablar de 50.000, 60.000, 70.000, 200.000 y 4 millones y medio si quisieran. Lo que quisieran decir porque no se puede verificar. No hay forma de verificar los muertos. No hay forma de verificar si son de Hamás o no son de Hamás. No hay forma de verificar si llevan uniforme o no lo llevan, porque no luchan con uniforme. Hamás lucha vestido de civil. Y luego dicen, han caído civiles. No, han caído los terroristas de Hamás vestidos de civiles. Esto es fácil de entender para nosotros, para medio mundo, pero para otros tipos es lo más complejo. Y cada vez que decimos esto, le empieza a dar vueltas la cabeza como a la niña del exorcista y se vuelven locos, porque quieren entrar a decir lo que ellos quieran decir. Insisto, que les dejen, por favor. Mire, parte de la incertidumbre proviene dicen, esta niebla bélica, le llaman. Niebla bélica. Película de terror de los medios, que ensombrece, dice, cualquier conflicto importante. Mire, Gaza, donde la crisis humanitaria parece agravarse, esa niebla se ve agravada por un bloqueo informativo exacerbado por las propias políticas de Israel. Esto es lo que dicen los medios de comunicación. Y si está alguien en niebla, en tinieblas son los medios de comunicación. Y el más tenebroso de todos los medios de comunicación de Israel, y hay muchos, es el que se llama Haaretz. Ese es un medio de lo más nublado, oscuro, impertinente, agresivo contra el pueblo de Israel, siendo de Israel. Luego dicen que no hay traidores. Pues claro que los hay, oiga. En todo el mundo hay traidores. O sea, no es que sea exclusivo de Israel, no, pero también. En Israel hay traidores a su propio pueblo y tremendamente doloroso lo que hacen. Y lo digo, uno de los principales traidores a la causa del pueblo de Israel son los medios de comunicación. Son traidores. Totalmente. Se lo repito para que no digan, no es que don José parece que no es muy claro lo que dice. Soy muy claro. Los medios de comunicación en Israel, la inmensa mayoría, exceptuando honrosas excepciones y muy pocas, son traidores al pueblo de Israel. Porque buscan su destrucción. No están buscando el apoyo, el ánimo, el valor. No hablan bien de las fuerzas de defensa de Israel. Siempre están criticando a las fuerzas de defensa de Israel. No están criticando a Hamás. No están criticando a los terroristas. No están criticando las mentiras. Es más, las divulgan ellos y las publican en la prensa. Por tanto, sí, son traidores. Y que el cielo les juzgue por esa traición. Que les juzgue el cielo. Y nosotros que estamos aquí en la tierra y que somos los ciudadanos normales y corrientes, que leemos las noticias que los traidores publican, les decimos que caiga el juicio del Eterno sobre ellos, porque no es posible que tanta maldad se acumule en tantas páginas y medios de comunicación. Antes se hablaba de ríos de tinta, porque eran muchos impresos. Ahora, como la mayoría de los medios son digitales, pues entonces no podemos hablar de ríos de tinta, pero hablamos de ríos de sangre que lo producen por sus publicaciones malversadas, anti-israelíes, anti el pueblo de Israel, siendo ellos parte, que lo que es incomprensible, siendo parte del pueblo de Israel. Incomprensible. Espero que me sepa explicar. Se lo digo de esta manera, Espero que me sepa explicar. No le estoy diciendo que usted me comprenda, porque usted sé que lo comprende. Es que yo me pueda explicar. Desde el ataque de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, Israel ha prohibido a los periodistas extranjeros entrar en la franja de Gaza de forma independiente. Evidentemente, ¿qué quieren? ¿Que los secuestren y tengan que ir a buscarle también a ellos? ¿Qué quieren? ¿Que secuestren a los periodistas? Que vendan un grupito más de otros 50. Mire, los periodistas, si son tan buena gente,
que se intercambien por los secuestrados. Mira, nosotros nos quedamos aquí porque creemos en la buena voluntad de Hamás. Nosotros nos ofrecemos voluntarios para quedarnos en Gaza. ¿No son tan buena gente? ¿No se dice que son sus colegas? Pues oiga, que intercambien sus colegas, que se vayan con ellos y que liberen a los secuestrados y que después cuenten lo que quieran contar. Que cuenten las maravillas de Hamás, que cuenten las historias místicas de esos lugares donde van a llegar los asesinos y terroristas que han hecho atrocidades, que van a llegar a un sitio donde dicen que hay, otro día hacías en Garmón, el rabino hablaba de, no se confunden porque ya no hay vírgenes, no hay para todos, entonces en vez de 70 vírgenes han hecho una para todos, porque no hay posibilidad de tanto daño como han hecho en el mundo. Y los que están muriendo y los que van a morir. ¿Por qué? Porque se dedican a asesinar. Este es lo terrible de este mundo, que vivimos en guerras continuas, en hambres, en miserias, en terremotos, etcétera, etcétera, que eso ya sabemos también que forma parte de nuestra historia. Por tanto, no quiero alargarme más porque hay mucha información que va a venir. Voy a echar un vistazo por si tenemos una última información sobre lo que está pasando con el tema de tsunami. Permítanme, de momento no me están llegando más informaciones al momento, no quiere decir que no haya, simplemente que de momento no están llegando. Seguramente llegarán en las próximas horas, si no tal vez minutos, pero desde aquí nosotros pedimos por la bendición para todas aquellas personas que están en situación terrible ahora mismo, o esperando o habiendo pasado por un tsunami, que ya hemos visto las consecuencias que ha tenido anteriormente en la historia. Así que, estimados amigos, desde aquí pedimos la intervención también del cielo, rogamos su intervención y, como no puede ser de otra manera, pedimos por la bendición del pueblo de Israel, que está enfrentándose a un tsunami terrorista, a un tsunami de los medios de comunicación, los cuales dicen que los de Hamás son sus colegas. Esta es la noticia del día, así que recuérdelo por favor y sigan atentos a nuestras informaciones, que si el cielo lo permite estarán después a las 18:45. Hablaremos específicamente del tema de ese terremoto, las consecuencias, a lo que apunta, sobre todo a lo que apunta. Apunta en el pasado algo, en el presente y a lo que apunta en el futuro. Formará parte de esta tercera edición de noticias. Muchas gracias por su atención. Le dejo con el anuncio de, como no puede ser de otra manera, de el viaje a Israel, que seguimos en ello. Muchas gracias por sus opiniones, no se olvide compartirlas y además escriba, aparte de escribir en el chat, también puede usted escribir en la descripción del vídeo. Sus comentarios, sus opiniones son muy importantes para nosotros. Muchas gracias y nos vemos pues en poco tiempo. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.